Hola chicos, muy buenas, espero que estéis bien. Nada, en este vídeo vamos a recordar y a repasar los números romanos. Ya lo sabéis, pero volvemos a repasar, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, tenéis que saber cada número con qué letra se corresponde, ¿vale? Entonces, recordamos la letra I, el número 1, la V, el 5, la X, el 10, la L, 50, C, 100, D, 500 y M, 1000, ¿vale? Es muy fácil de recordar. Si tenéis un problema, si os olvida, bueno, lo escribís en un papel varias veces hasta que ya se os quede bien memorizado, ¿vale? Lo primero de todo, para poder saber escribir en números romanos, tenemos que memorizar estas letras, ¿vale? Y qué número va con cada letra. Y a partir de ahora hay unas normas que vamos a mostrar a continuación. Vale, chicos, una vez que sepáis de memoria los números romanos, la primera norma que tenemos que saber es la siguiente, ¿vale? La I, que es el 1, la X, que es el 10, la C, que es el 100, y la M, que es el 1000, pueden repetirse hasta 3 veces. Por ejemplo, si tengo la C, sola es 100. Si tengo 2 juntas, 100 más 100, 200. Y si tengo 3, C, 300. Pero hasta ahí. Ya está prohibido poner 4 veces, ¿vale? Lo mismo con el 1000, lo mismo con el 10, lo mismo con la I. Por ejemplo, si tengo una X es un 10, tengo 2 juntas 20, si tengo 3 juntas 30. Pero hasta ahí, no más, ¿vale? Bien, la segunda norma, ¿vale, chicos? La V, que es 5, la L, que es 50 y la D, que es 500, no se pueden repetir nunca. Es decir, no puede haber 2 V seguidas y evidentemente no puede haber 3, no puede haber 2 L seguidas, no puede haber 2 D seguidas, ¿vale, chicos? Entonces, acordaos, V, que es 5, L, que es 50 y D, que es 500, no repetir nunca. Os he puesto aquí un pequeñito ejemplo. Fijaos, si yo tengo 2 V's seguidas, no puede ser, no pueden repetirse nunca, y es obvio. V más V, quizás alguno se confunde y quiere poner 10, pero para eso ya tenemos la X, que es 10, ¿vale? Entonces no ponemos 2 V's porque ya tenemos la X. Lo mismo con L y L. No pueden ir juntas. ¿Por qué? Porque L más L serían 50 más 50 serían 100, pero ya tenemos la C, que es 100. Y lo mismo con la D y D, 500 y 500 darían 1000, pero no pueden ir juntas porque ya tendríamos la M, ¿vale? Ahora vamos con la siguiente norma. Bien, chicos, esta es la última de las normas, ¿vale? Para poder empezar a resolver los números romanos. En ocasiones te aparecerán varios números juntos, ¿vale? En este caso he puesto un ejemplo solamente con 2. Y vamos a ver cuándo se suma y cuándo se resta, ¿vale? Entonces, si el número de la izquierda es mayor, tengo X, y X es 10, y es 1, es decir, el de la izquierda es mayor, 10 mayor a 1. Por lo tanto, sumamos los números. X es igual a 10, y es igual a 1, sumamos 10 más 1 y nos da 11, ¿vale? Y en el ejemplo de abajo pasa lo contrario, que el número de la izquierda es el menor. También he puesto X y también he puesto Y, pero lo he puesto al revés, es decir, la Y, que es 1, es menor, aparece primero, es decir, el número de la izquierda menor. En este caso, que el número de la izquierda es menor, en vez de sumar, restamos. Es decir, Y es 1, X es 10, por lo tanto 10 menos 1 igual a 9. ¿Vale, chicos? Son las mismas letras, pero cambiadas de orden. Por lo tanto, si la de la izquierda es mayor, sumamos. Si la letra de la izquierda es menor, restamos, ¿vale? Y ahora vamos con un ejemplo. Bien, chicos, vamos con los ejemplos, ¿vale? Vamos a hacer uno de cada. Lo primero, vamos a pasar 1986 a números romanos. Aquí la clave está en ir paso a paso, ¿vale? Uno a uno. Tengo 1000, tengo 900, tengo 80 y tengo 6. Vamos a ir haciendo uno a uno. 1000. El 1000 es una M. Lo ponemos. Bien. Después tengo 1900. Tengo 900. 900 hay que restarle a 1000, hay que restarle 100. Es decir, a la M hay que quitarle C. Y la resta va antes. Es decir, va C y luego la M, ¿vale? 900, CM. Vale. Después tengo 1980. 86, 80. El 80 hay que sumar a 50, 30. Por lo tanto, a la L, que es 50, le sumamos 3x, xxx
que es 50 más 10 más 10 más 10, y nos da 80, ¿vale, chicos? Y ya por último, 1986, el 6 es la V de 5 más la I de 1. 5 más 1, 6. Ahí tendríamos el número 1986. 1986. ¿Vale? Paso a paso. Bien, ya terminamos con el último ejemplo, ¿vale? Tenemos el número romano y vamos a ver qué letras tiene. Tiene C, 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 lo primero. Sabemos que C es 100, C, 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 3 seguidas, que sí se puede. 300, 100 más 100 más 100, 300. 300. A continuación tenemos una L de 50 con una X, ¿vale? L es 50, la X es 10. 50 más 10, 60. Tenemos 60. Y por último, la V y I, tenemos 5 más 1 más 1. Nos da 7. Y así de fácil es hacer números romanos. Hasta luego, chicos.